Bueno, vamos a ver en esta clase el texto de José Fernández Vega, Redefiniciones del Estado. Es un texto que yo a medida que lo fui leyendo lo fui revalorizando, le fui encontrando cosas nuevas. Siempre el secreto es leer, cuanto más uno lee un texto, más cosas le encuentra y mejor lo entiende, ¿no? Y yo creo que es un trabajo muy importante como última unidad de los teóricos porque condensa muchas de las cosas que se vinieron viendo en la materia. Es un trabajo que está relacionado con lo que vimos de Hobbes. Bueno, en otros cuatrimestres hemos visto textos de Hegel también, sobre varios autores que tienen que ver con el discurso liberal de García Huitán, que ustedes vieron, con Max Weber, con Bovea, porque cuando el Estado se va empobreciendo en cuanto a sus herramientas de regulación, a su capacidad de intervención, se va haciendo más poroso a que ingresen por ahí todos los niveles de corrupción y de criminalidad, tanto en la sociedad como dentro de los funcionarios del propio Estado. Se relaciona con el texto de García Linera, en una parte que habla de los estados latinoamericanos, y también hay un texto que es no sé si lo han visto en alguna otra unidad, pero hay un texto del profesor titular de Sergio Del Piero sobre el Estado en los años del kirchnerismo, que es también muy interesante, porque este trabajo de Fernández Vega termina con eso. Yo voy a tratar de seguir el orden del texto, y luego en la guía de lectura vamos a eh, reafirmar los ejes, ¿no?, que más nos van a interesar. En primer lugar, habla del Estado como protector de la seguridad, ¿no?, un poco retomando esa idea de Hobbes de hacer un pacto, de entregar parte de la libertad a la obediencia del Estado para ser protegidos de la guerra entre todos contra todos. Entonces asocia mucho la idea del Estado con la protección de la seguridad. Yo en este sentido quiero, no voy a profundizar sobre este tema, pero sí decir algo, que es que ustedes vieron que la inseguridad es un tema muy candente, y yo quisiera que por un minuto tratemos de abordarlo en toda su integralidad. Es un tema muy complejo, no es un tema que se vaya a resolver con una política de endurecimiento de penas, ni de endurecimiento de los procedimientos policiales o represivos, porque el trasfondo es una estructura de desigualdad, una estructura de insatisfacción estructural de la sociedad, que deja grietas por donde se van filtrando los niveles de organización del delito y de inseguridad individual, digamos. Hay tanto crimen organizado como pequeñas bandas que no responden, digamos, a una estructura criminal, sino más bien a un sistema, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que hay una cuestión de insuficiencia de las leyes, pero no es lo más grave. Aún con leyes insuficientes, bien aplicadas, el sistema mejoraría mucho. De saturación del sistema judicial, de un sistema penitenciario muy deficiente, de tal manera que hay un 80%, fíjense, provincia de Buenos Aires, un 80% de las personas que están privadas de su libertad no tienen condena firme. Y además, el 80% de los delitos, por poner un número redondo, son realizados por reincidentes. Es decir, pasan por la cárcel y lejos de resocializarse o de mejorar la conducta para proteger mejor a la sociedad desde ese sistema, al contrario, se tornan más vulnerable la sociedad y más propenso, digamos, a volver a delinquir quienes han pasado por ese sistema carcelario. Y después un sistema policial que no está jerarquizado,
ni desde su capacitación, ni desde el ingreso salarial, ni desde su consideración pública, digamos, y ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Porque la policía muchas veces está asociada con el delito, y eso la lleva a un mayor desprestigio, y el mayor desprestigio la lleva a una mayor ilegitimidad para combatir el sistema. Entonces hay que hacer un cambio muy drástico allí. Planteé ley, códigos, sistema judicial, sistema penitenciario, sistema policial. El trasfondo de todo esto es la estructura socioeconómica, ¿no? Uno puede mejorar mucho aquel sistema, pero si sigue creando zonas vulnerables al delito a partir de la exclusión, de la desigualdad, no estoy diciendo con esto que los pobres son los que delinquen, ¿eh? Un país como la Argentina ha sido mucho más perjudicado históricamente por los delitos cometidos por los ricos que por los pobres, ¿eh? Eso está clarísimo. Lo que digo es que hay una relación entre exclusión y subdesarrollo en términos integrales e inseguridad. Entonces, digo, hay que primero abordarlo desde una visión sistémica, ¿no? La verdad que una sociedad donde los medios, cuando se produce un crimen, lo primero que hacen para generar el clima social sobre ese hecho es reportear a un familiar directo de la víctima, no está favoreciendo este abordaje integral, reflexivo. Y como conclusión les diría, yo creo que es mucho mejor política de seguridad construir una escuela que construir una cárcel. Para mí el mantel, el guardapolvo, el taller son políticas de seguridad. Y después, bueno, tenemos ahora la ciberseguridad, el problema de los delitos informáticos, que son muy fuertes en el mundo. Ustedes fíjense que Estados Unidos, en su agenda internacional de los últimos años, ha reemplazado el terrorismo por el ciberterrorismo. Es más, son más enemigos los espías internacionales, como Assange o Edward Snowden, Julian Assange o Edward Snowden, que Bin Laden o el ejército islámico, ¿no? Y por último, ver la inseguridad como concepto integral. Fernández Vega lo aborda después en la página 190 de nuevo, en el sentido de ver si la inseguridad laboral, por ejemplo, la incertidumbre en cuanto al futuro, también no genera toda una fragmentación en la sociedad, que es un fenómeno que también, aunque sea indirectamente, constituye una vía hacia la inseguridad. Bueno, después él habla mucho del paso del estado de bienestar al estado neoliberal, ¿no? El estado de bienestar surge del estado keynesiano, de la crisis de 1929, entonces el Estado interviene más, crea trabajo, emite dinero, fija políticas crediticias, impositivas, etcétera, cosa que el liberalismo absoluto no permitía, pero Keynes utiliza esas herramientas para salir de la crisis y crea la idea del ingreso único, del ingreso universal, es decir, de que las personas tienen que tener un umbral mínimo de derechos cubierto, y no lo plantea desde un punto de vista ético, lo plantea desde el punto de vista de que eso es más conveniente para que el Estado funcione, que tenga inclusión, ¿no? Pero claro, el estado de bienestar es responsable del crecimiento durante toda la posguerra, toda la Guerra Fría, que va, los 30 años que van de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 70. El estado de bienestar. En los países desarrollados y también en América Latina hubo estado de bienestar. Movimientos populares, intervención estatal, empresas de capital estatal, etc. Ahora, a partir de allí, los estados se organizan en organizaciones o en instituciones multilaterales, supranacionales, la Organización de las Naciones Unidas,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, desde este punto de vista de instituciones que representan a más de un Estado, se le van poniendo límites y se va orientando a que los Estados procedan acordadamente en un determinado sentido. Al mismo tiempo se generan condiciones para los movimientos sociales, porque el desarrollo ilimitado, tremendo de la industria genera contaminación y polución y eso da origen a los movimientos ecologistas. La carrera armamentista da origen al pacifismo y la incorporación de la mujer al mundo, tanto de la producción como del consumo, es decir, salir del ámbito doméstico e ir hacia el ámbito de la producción y del trabajo, genera las raíces, no las raíces, porque el feminismo es muy anterior al siglo XX, pero sí se refortalece, se rearma en esta etapa. Y al mismo tiempo, el gran crecimiento que tiene la producción a nivel mundial en los 30 años de la posguerra, durante el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, es tan fuerte que genera, gracias al Estado, pero genera la multiplicación del capital privado. Entonces, ustedes fíjense qué paradoja. El Estado es el responsable del crecimiento, pero gracias a ese crecimiento se crean organizaciones supranacionales, movimientos sociales y expansión y concentración del capital económico. Desde esas tres instancias, desde la instancia institucional, desde la instancia social y desde la instancia del crecimiento del capital privado, ese Estado que había sido el responsable de todos esos fenómenos encuentra las razones de su propio debilitamiento. Y llegamos a los años 70, donde se van preparando las condiciones para que el poder económico fundamentalmente fuerce dos grandes medidas. La revolución tecnológica para poder defenderse del aumento de precios del petróleo que hubo en los años 70, es decir, crear instancias productivas menos dependientes del petróleo, y entonces se genera todo ese inicio del proceso de la automatización, de la robotización del sistema productivo para que necesite menos energía, pero al mismo tiempo va segregando, digamos, trabajadores, ¿no? Y al mismo tiempo la desregulación financiera, es decir, el poder económico adquiere tal valor que se independiza del poder del Estado y le obliga al Estado a que le quite regulaciones y entonces se produce el desenfreno del poder económico, cae la Unión Soviética gracias a este auge del capitalismo internacional de los años 80 y entonces el mundo se convierte en un mundo unipolar, un mundo únicamente manejado por la economía de mercado y la democracia liberal pluripartidaria, digamos. Es decir, se supera el conflicto entre los dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, el bloque que representaba al Estado marxista que ustedes vieron en otra de las unidades, y el mundo se torna completamente capitalista, creyendo que con esto se resolvían los conflictos, ¿no? Fernández Vega hace alusión a Francis Fukuyama, que había dicho se terminó la historia en términos de dialéctica histórica, de lucha de contradicciones, ahora gobierna un solo sistema. Pero resulta que al gobernar ese único sistema, aparecen otro tipo de conflictos, que no eran los que separaban al bloque marxista del bloque capitalista, sino los que dividen al desarrollo del subdesarrollo. Y se aumenta la grieta respecto del subdesarrollo. Y se producen grandes crisis durante los años 90 que
así como en su momento cae el Estado socialista, también ponen en crisis al Estado neoliberal. ¿Por qué? Porque el Estado neoliberal, al superar al Estado keynesiano, al hacer que desaparezca esa idea de la inclusión, esa idea de la intervención estatal, de la regulación del capital, deja todo a merced de lo financiero, y lo financiero se dedica únicamente a maximizar ganancias, no a incluir personas, ¿no? Y así se producen las crisis financieras. Es decir, esa idea de la globalización como idea integradora no arrojó como resultado otra cosa que una mayor fragmentación de la sociedad, porque al someter a la pobreza a una cantidad enorme de personas, hace que solamente un tercio de la población mundial acceda a los beneficios tecnológicos de la globalización. Y ustedes fíjense qué paradoja, ¿no? Cómo el poder financiero actúa, disciplina a la política. En lugar de ser la política la que le pone reglas al mercado, son los mercados los que le imponen conductas a la política. Y entonces, el capital pide que se demuelan, que se derriben las fronteras estatales para conseguir la libre circulación, tanto de las mercancías como de los capitales. Eso genera miseria, y cuando la gente sometida a la miseria se quiere mudar de un estado a otro donde cree que puede vivir mejor, ahí reaparecen las fronteras del estado para impedir. Es decir, el capital sí puede circular, las mercancías sí pueden circular, pero las personas no. Las personas pertenecen a un estado y entonces se tienen que quedar en la miseria o ser ilegales en otros estados y ser perseguidos por la ley estatal, ¿no? Es decir, cómo el poder económico hace que el Estado funcione para lo que le conviene, ¿no? Por eso, cuanto más neoliberal en lo económico es el Estado, más autoritario se tiene que hacer en lo político. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha demostrado generar exclusión y pobreza. Eso genera inquietud, malestar, protesta social, y entonces ahí aparecen los aparatos represivos del Estado. Al contrario, cuanto mejor funcionan los aparatos económicos de regulación estatal, menos necesidad de recurrir a los aparatos represivos. Yo siempre digo que si los estados como los nuestros sancionáramos mucho más los delitos contra la propiedad colectiva, es decir, aquellas medidas de gobierno que favorecieron la fuga de capitales, los depósitos offshore, la elusión impositiva, para sacarle recursos al Estado, y al sacarle recursos al Estado significa menos vivienda, menos escuela, menos hospitales, es decir, el poder privado se apropia de la propiedad pública. Si se sancionaran más los delitos contra la propiedad pública, tendríamos una sociedad más cohesionada y menos delitos contra la propiedad individual. Bueno, hace alusión a cómo se van formando los estados, cómo los estados socialistas, la Unión Soviética y la Europa Oriental, y las repúblicas que se separan de la Unión Soviética, se convierten en capitalistas, ¿no? Y cómo cambiar, ¿no? Pasar del sistema de propiedad estatal de los medios de producción al sistema de propiedad privada. Eso también lo recorre el texto de Fernández Vega. En la página 158 habla de las ideas adversas al Estado, ¿no? De cómo en el siglo XIX era el anarquismo, pero el anarquismo quería autogestión de la actividad económica por grupos de trabajadores, era una manera de organizar el universo de los trabajadores explotados por la revolución industrial. No querían el Estado, querían autogestionarse. Después viene todo un fortalecimiento del Estado a lo largo del siglo XX, pero en el último tramo del siglo XX hay una
un reverdecer de esa lucha contra el Estado, pero ya no de los trabajadores, sino del poder económico. Es el mercado el que no quiere Estado, para hacer lo que quiera, para tener tribunales privados. Entonces ustedes imagínense un sistema de salud que en lugar de ser gobernado por el Estado, que necesita un pueblo, se supone, necesita un pueblo sano, es gobernado por un laboratorio, por una cadena de laboratorios, no van a querer un pueblo sano, van a querer hacer crónica la enfermedad para poder sostener el negocio de los medicamentos. Son filosóficamente dos miradas completamente distintas. Y obviamente, para que las corporaciones puedan gobernar en lugar de los estados, hay que recurrir, y acá viene Lenin Althusser, a todo un aparato ideológico para que la gente común que tanto necesita del Estado sea la que más lo critique. Ustedes fíjense que el Estado, como dijera García Linera, es imprescindible. Alguien tiene que administrar los bienes públicos, el sentido de las calles, las redes de agua, los títulos universitarios, las anotaciones el empadronamiento de los ciudadanos. Bueno, es imprescindible. Y a pesar de ser una herramienta imprescindible, la gente se le ha hecho odiar al Estado, compararlo con lo inútil, con lo viejo, con lo corrupto. Ustedes piensen si no hay ahí un mensaje deliberado. Ahí González Fernández Vega plantea dos ideas de libertad, ¿no? La libertad entendida como autodeterminación, es decir, un Estado que fortalece la ciudadanía para que la ciudadanía se sienta libre de desplegar su propio plan de vida, o la libertad escindida completamente del Estado, y ya entonces no es libertad, sino que es egoísmo, ¿no? Es decir, que el Estado no me moleste para que yo pueda ser libre, no que me asegure niveles, derechos para que pueda ser libre, sino que no me moleste, y entonces así yo puedo ser libre. Pero lo que ha traído como consecuencia eso es el abuso de la libertad sobre el que menos derechos tiene, y entonces yo soy libre a costa de que el otro deja de serlo. Entonces, ¿el Estado es protección o es opresión? Como dicen los libertarios, ¿no? Para lo cual hubo que hacer todo un trabajo de desprestigio del Estado y de vaciamiento del Estado. Por eso la recuperación del Estado va a llevar a un Estado con más capacidad de dar derechos, y eso fortalece la sociedad, no oprime a la sociedad, al contrario, la fortalece, la dinamiza. Bueno, en la página 160 Fernández Vega se refiere al concepto de sociedad civil. Ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de la sociedad civil, porque uno quiere una sociedad civil fuerte, pero no quiere yo por lo menos creo que no ha dado buenos resultados cuando la sociedad, porque no es la sociedad, termina siendo el mercado. No son los ciudadanos los que organizan un plan de autogestión de vivienda o autogestión de consumo, no. Cuando se dice fortalezcamos la sociedad civil, tengamos cuidado si detrás de eso no hay una trampa que pone eso como pantalla discursiva, pero que lo que realmente quiere es fortalecer al mercado, no a la sociedad civil, a los grandes grupos privados. Y a veces se utilizan ONGs inclusive, financiadas por las grandes corporaciones, para debilitar la presencia del Estado, para que no haya capacidad regulatoria del Estado, y ahí entonces sí vienen las corporaciones y hacen lo que quieren con la sociedad. Bueno, después en la página 161 alude a Antonio Negri en un libro que se llama Imperio, y bueno, habla del giro que hizo la socialdemocracia en Europa, ¿no? Que en su momento fue una socialdemocracia muy fuerte porque combinaba principios de justicia social con principios de libertad. Y en ese momento todos los países querían ingresar a la Unión Europea. Años 60, 70, la reconstrucción europea, obviamente a costa de la explotación del África, ¿no?
y del Medio Oriente y del resto del mundo. Entonces, a partir de los años 90, Europa también entra en un proceso neoliberal y eso genera una división muy grande entre los países con mayor poder tecnológico, desarrollo productivo, etcétera, respecto de los países más atrasados, y eso es lo que ha hecho que hoy la Unión Europea no sea tan atractiva y muchos países se quieran ir de la Unión Europea en lugar de ingresar. Bueno, habla también de Foucault, ¿no? Foucault identificaba al Estado con el poder de vigilancia, ¿no? Con una sobrecarga de la capacidad de vigilancia, el panóptico, vigilar y castigar sus obras, parte de sus obras políticas más importantes. A mí me gusta más el Estado como poder de transferencia, es decir, el Estado toma poder de los grupos concentrados y lo redistribuye en la sociedad. Eso me parece la construcción de un Estado democrático. Foucault decía, siempre se gobierna demasiado. En cambio, el liberalismo ahora ha construido un discurso muy atractivo, de decir, no molesten con tanto gobierno, ¿no? Ahora, ¿es porque quieren la libertad de todos o es porque quieren que el Estado no moleste la concentración de la propiedad privada? Cuidado con eso, porque hay un momento donde faltan escuelas, la puede dar el Estado, donde faltan hospitales, lo puede dar el Estado, y es el Estado el que se tiene que capitalizar para poder brindar esos servicios. Por eso nosotros tenemos que cuestionarnos, por lo menos desde un punto de vista crítico. No estoy diciendo enfrentemos, estoy diciendo analicémoslo críticamente, los principios de la Revolución Francesa, porque fueron libertad, igualdad, fraternidad, pero al mismo tiempo laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Esos son principios económicos. Libertad de industria, libertad de comercio. Yo creo que los principios económicos pudieron más que los principios de igualdad y fraternidad, porque finalmente hasta la propia Revolución Francesa, una vez que se consolidó la burguesía, se convirtió en un imperio, que fue el imperio napoleónico, ¿no? Es decir, cuando hay una revolución y una clase social en ascenso quiere darse su propio sistema de gobierno para reemplazar a la clase dominante anterior, abre la sociedad. Pero una vez que está instalada en el poder, hace uso de sus aparatos ideológicos y represivos para consolidar ese poder. Y ahí ya no le interesa tanto la república, sino que se convirtió en imperio, ¿no? ¿Para qué? Para los intereses, para la defensa de los intereses de la nueva clase dominante, en este caso la burguesía, la defensa de los medios de producción. No ya la oligarquía terrateniente únicamente, sino deviene en una nueva burguesía, pero que termina siendo tan opresora como la anterior. Bueno, dice Fernández Vega, se esperaba que la libertad trajera más igualdad, pero no la trajo, trajo más desigualdad, precisamente por ausencia del Estado, no por exceso de presencia del Estado, sino al contrario, por ausencia del Estado, lo que terminó sometiendo a los pueblos fue la concentración y la transnacionalización del poder económico, del poder financiero. Y por eso el desafío de construir democracias participativas, instituciones de poder popular, porque no alcanzan las instituciones liberales que garantizan el voto. Porque ustedes fíjense que se vota y hay crisis, se vota y hay pobreza, se vota y se endeuda a los pueblos y se pierden fuentes de trabajo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se vota eso? No, sino que hay una voluntad popular
de votar en un sentido positivo, pero hay un sistema institucional tan impregnado, tan permeado por el poder financiero, que las decisiones del gobierno finalmente terminan tergiversando esa voluntad popular. Entonces, esto que tan peyorativamente se ha llamado gobiernos populistas en América Latina en el primer tramo del siglo XXI, que dieron lugar a constituciones muy interesantes como la de Bolivia, la de Ecuador, la de Venezuela, con otro tipo de propiedad, con otra noción de buen vivir y no únicamente el desenfreno de la acumulación económica, construyeron, peyorativamente se los llama populismos, pero lo que hicieron fue acercar la voluntad popular a la decisión del gobierno, que la distancia entre la voluntad del pueblo cuando decide algo y el gobierno que toma decisiones sea mucho más corta para que no esté tan interceptada, tan interrumpida, tan modificada por las presiones del poder económico. Instituciones de poder popular, democracias participativas, no únicamente representativas a través del voto, sino con protagonismo popular. Finalmente, un tema sobre el que permanentemente gira Fernández Vega, las relaciones entre la libertad y la igualdad. ¿Cuánta libertad resigno para tener libertad? ¿Cuánta libertad resigno para tener igualdad? ¿Cuánta igualdad resigno para tener libertad? ¿Cuánta libertad resigno para tener seguridad y protección? ¿Cuánta seguridad resigno para no estar oprimido y tener libertad? No hay una fórmula única, esa es una tensión que la ciencia política tuvo desde siempre. No hay una fórmula única, cada proceso social es una construcción distinta, es una experiencia social distinta, tiene que ver con raíces culturales, con estructuras políticas, con tradiciones que van desde lo religioso, lo filosófico. No se le puede pedir a los pueblos orientales que actúen desde la misma cosmovisión que los pueblos occidentales, que los pueblos originarios tengan esa misma cosmovisión. No, hay que dialogar, no hay que enfrentar esas culturas, sino ver qué podemos tomar para mejorar nuestras experiencias y verdaderamente construir sociedades más justas, más equilibradas, más inclusivas. ¿Dónde? Como dice un autor italiano, Norberto Bobbio, podamos ser iguales en todo aquello que tenemos que ser iguales, tener un piso de educación, un piso de oportunidades, un piso de desarrollo, y a partir de ese piso de igualdad poder elegir nuestro propio plan de vida y ser diversos y diversas en todo lo que queramos hacer valer nuestras propias particularidades individuales, esa relación entre lo colectivo y lo individual. Y me parece que para encontrar ese punto de equilibrio es que sirve un Estado moderno, un Estado dinámico, un Estado inteligente. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya servido. Después, juntamente con este video, vamos a subir los ejes que nos interesan resaltar para las consignas de esta unidad.